Muy buenas noches, muy buenos días a todas las personas que se reúnen con nosotros cada vez, otra vez, y lo han hecho desde 1998 y gracias a la tecnología pueden tenernos si acceden al canal de YouTube de AME, Canal 47, de Metrópolis, de Ready para exportar, de Next, es decir, podemos estar juntos y ahí al día cada vez, otra vez. Como siempre, gracias al equipo estupendo de AME, de los medios de comunicaciones López, por habernos dado cobijo desde hace tanto tiempo y todavía permanecer en el gusto de ustedes y en la gran familia que es esta familia de comunicaciones del Grupo López, con sus emisoras, con su canal, con sus negocios, con su afecto y con la perseverancia en tiempos buenos, en tiempos no tan buenos y en los tiempos mejores también. Es una semana que cuando hicimos la agenda para abordarla y lo comentábamos tanto con Smerlin como con Carlos Polanco, como con Tayana Mora, decíamos, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo lo hacemos para tratar de compartir sentimientos, de compartir preocupaciones y de estar cerca del sentimiento de cada uno de ustedes? Porque la verdad que los hechos ocurridos en Santiago, que de hecho quitó del mundo de los vivos a un niño de 12 años, a Donali Martínez, y luego la tragedia Anyway, esa tragedia que tiene mil y una versión, mil y una explicación, mil y una posibilidad de que no ocurriera, que es el caso de la joven Richies. Uno quisiera como tratar de sintonizar con el sentimiento de ustedes, pero hay que informar de la manera más objetiva y menos emocional posible. Podemos comenzar con el entusiasmo del presidente Luis Abinader porque, sin lugar a dudas, después de todo la bulla, el barullo que se creó con la presentación del proyecto de ley de trata de migrantes, de personas y el retiro, la verdad que se sintió un poco un bamboleo en la popularidad extraordinaria del presidente, pero él sabe hasta ahora salir de esos apuros. Y vamos a ofrecer algunas versiones. Después de eso, el presidente, y comenzamos por ahí, Smerly, de alguna manera se recuperó con la inauguración de la circunvalación en Asua, una vía que había sido esperada por toda la comunidad, por toda la región, y que de manera para algunos inexplicable, para otros fruto de incomprensiones, de manejos administrativos no correctos, no se terminaba. En esa inauguración de la circunvalación de Asua, el presidente estaba absolutamente satisfecho, contento, enérgico y, como está en campaña, derecho absoluto que tiene, le dijo a la oposición: síganme si pueden, síganme, que yo estoy inaugurando, que yo estoy trabajando, yo estoy cortando cintas, no solamente dando picazos. La verdad que esa circunvalación se necesita, no es que se necesitaba, no, se necesita, lo logró el presidente. Ahora vamos a utilizarla, como dicen los técnicos, ya no se mide la distancia por kilómetros, sino por tiempo, y este acercamiento que provocará esta circunvalación en las distintas regiones del sur, la verdad que tendrá su consecuencia más que positiva en toda la región. Así que enhorabuena al presidente, al ministro de Obras Públicas por esta culminación de la obra, que además ayuda muchísimo al presidente, a su popularidad y a su campaña en procura de un segundo periodo. Sí, ahí fue que él le dijo a la oposición, porque recordemos que el presidente Danilo Medina, el presidente del PLD, le había dicho:
había catalogado la gestión de don Luis Abinader como de muchos palazos y poca tijera, es decir, poco corte de cintas, para, usando ese símil como para inauguración. Él da picazos, pero no inaugura, pero el presidente ahí se la cobró y le dijo, síganme los buenos, como el Chapulín. Algo lamentable, y es que no es que nos daña la fiesta, pero es que si no asumimos esa realidad, vamos a seguir repitiendo horas después de inaugurada la vía. Oigan bien, horas después ocurrió ese accidente y nuestro editor estrella tiene ahí las imágenes que, dicho sea de paso, se corrió la voz de una tragedia más allá de lo que ocurrió, porque es absolutamente lamentable, pero como se veía ese pavimento enrojecido, se pensó en sangre, pero es que el camión estaba cargado, transportaba una carga de tomate propio de la región, esos sembradíos de tomate. No sé, nosotros no tenemos respuesta como autoridad para la seguridad en las vías nuestras, ni en la ciudad, ni en las autovías. Las carreteras dominicanas son las más inseguras del planeta, como siempre decimos aquí, y ya Merlin tiene en nuestros archivos esas imágenes más que repetidas. A veces uno cree que esas carreteras en las montañas andinas, esas carreteras en las alturas bolivianas, peruanas, ecuatorianas, esas son las montañas y las carreteras más peligrosas, pero los números indican que nosotros tenemos el patético récord de las autopistas, de la carretera, de las vías más inseguras. ¿Tendrá respuesta la autoridad? Tiene que tenerla. No podemos olvidar el estremecimiento que tuvimos con aquel accidente en Bávaro, cómo pasábamos la imagen del autobús doblando y de la cantidad de turistas. Y ahí sí es verdad que aparecían cadáveres heridos en el pavimento, y pensamos que algo se iba a hacer. Sigue hablando mucho el director de Intran, de DGCET, y nosotros sufriendo los problemas del tránsito. Por cierto, y a propósito del Día del Amor y la Amistad, un día de semana, lo que pasó en el tránsito en el Polígono Central fue algo, bueno, realmente terrible, lamentable, y no nos ofrecen explicaciones ya. Ya es marca ciudad el problema de tránsito y no merecemos explicación porque no hay posibilidad de control inmediato ni de solución a ese problema. Bueno, y como decíamos, el presidente tuvo ese respiro y por eso exhortó a la oposición a seguirlo después de una semana muy complicada, la semana anterior, en relación a toda la oposición, no necesariamente de la oposición, sino de todos los sectores o de la mayoría de los sectores dominicanos, a un proyecto de ley que para algunos fue sorpresa, para otros resulta un proyecto reiterativo porque tenemos una ley que no se aplica, una ley que no se aplica porque si se aplicara fueran sancionados los militares y los civiles que trafican con haitianos todos los días, que pagan en los puestos de control para transportar decenas de haitianos y de haitianas y no hay uno procesado. Entonces decían, pero ¿y por qué el presidente ha presentado esto? Un presidente que tiene una proclama cada vez que va fuera del país de solicitar auxilio para el problema haitiano y decir que no es problema nuestro. Pero esta presentación de este proyecto, que fue en diciembre, pero que en la medida que se iba discutiendo en la comisión del Senado, iba divulgándose el contenido, y parece que midieron lo que estaba ocurriendo, y cuando hubo una convocatoria a protesta por esa ley y por la evidencia de que las potencias confunden las dos partes de la isla y creen realmente que es una e indivisible, de inmediato se anunció que el presidente retiraba el proyecto.
Uno de los políticos que más enfrentó el proyecto, digo político porque muchos sectores sociales lo enfrentamos y dijimos que eso no podía ser, pero fue el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández encontró en este proyecto y en la crítica al mismo un espacio más que adecuado para su campaña. Y fue invitado a muchos medios de comunicación, expresó su oposición al punto que el canciller de la República Dominicana, don Roberto Álvarez, como en sus mejores tiempos de agente de la sociedad civil o de ejecutivo de la sociedad civil, agente, bueno, algunos dicen que agente de los Estados Unidos, pero no, como líder de la sociedad civil, le dijo al presidente Fernández, un momento, tú vas a ver cómo te voy a responder. Y la verdad que en su momento nos sorprendió aquello porque el inefable canciller confundió y parece que él todavía pensó que estaba en participación ciudadana y no desempeñando una de las funciones más delicadas en cualquier estado, que es el de ministro de Relaciones Exteriores. Pero a esta altura, a esta altura de la semana y del mes, en relación a ese proyecto, el presidente hubo de retirarlo para evitar mayores confrontaciones. El presidente y virtual candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le fue muy bien con la crítica al contenido de ese proyecto y ahora vendrá el silencio. Siempre se beneficia al presidente del silencio y de yo retiro para no contaminarme. Las reflexiones, y exhorto a los distintos compañeros que tienen programas de opinión aquí en el Canal 47 a hacerla, a reflexionar, vale el término, hasta cuándo va a darle resultado, va a proporcionarle, va a ser beneficioso para el presidente aquello de presento y retiro. Oigo a las redes, pongo el oído en el corazón del pueblo, me llevo del cogobierno de las redes y retiro. Eso tiene que tener un límite porque habría, yo digo que tres posibilidades. Una, que en efecto el presidente escucha la calle. Qué bien, es un presidente que escucha. Bien, presento un proyecto, pero si no le gusta al pueblo, yo lo retiro. Segundo, que no se piensa antes de presentar esos proyectos de ley. No se sienta con el gabinete, no se sienta con los expertos para que le digan las bondades y lo negativo de esas iniciativas. Eso es importante. Y tercero, eso es parte de la estrategia de comunicación y de valoración de la popularidad. Son globos de ensayo del presidente. Con esta presentación quedó bien con Estados Unidos, con Washington, que, como dicen los rumores, me pidieron este proyecto o me lo trajeron con la señora que vino, que comentamos muchísimo esa visita, la señora Usra. Quedó bien con ellos, quedó bien con mi pueblo, porque presento el proyecto, le digo a Washington, mire lo que me pasó, yo no puedo, yo estoy en campaña, yo quiero acceder a un segundo periodo. Pero reitero, ¿hasta qué punto va a seguir resultando positivo aquello de presento el fideicomiso público? La calle protesta, los analistas me dicen que no, lo retiro. Presento aquello de la cibercomunicación, lo quito, la ciberseguridad. Y presento lo quito. Entonces, el de fideicomiso de Punta Catalina también. Vamos a ver, queda tiempo, más que suficiente. Y como dijo el presidente Fernández, él no debe presentar de nuevo ese proyecto. Por ahí viene zumbando el 27 de febrero y ahí tendrá el presidente la oportunidad de justificar y de decir que donde dije Diego, y que él sigue defendiendo la patria, la frontera y la defensa del territorio, que por cierto, del muro no se ha hablado mucho en este inicio de año. Muy buena suerte tiene el presidente
sin lugar a dudas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a volver al dolor, a comentar lo que ocurrió en Santiago, a comentar lo que ocurrió en Higüey, pero con un desvío, porque volver a hablar del dolor, de si el policía quiso, de si el profesor fue, si las niñas, vamos a enfocar los asuntos en relación a estos pésames que dan las autoridades, a esta presencia del director de la policía en el funeral del niño, a la presencia de la vicepresidenta en el funeral. Deben tener cuidado, mucho cuidado con eso. A veces, queriendo estar cerca, lo que hacemos es importunar y es inexplicable, no son parte ni de la familia ni de los dolientes. Mezclar política en esas situaciones tiene su problema, sus inconvenientes. Vamos con la pausa, Esmerlin. ¿Qué más podemos decir que no se haya dicho en relación al incidente, a la tragedia, al accidente, al mal manejo de todo que provocó la muerte de un jovencito de apenas 12 años en Santiago, de Donali Martínez? ¿Qué más podemos decir que no sea que esperamos que las autoridades hagan la investigación correspondiente e impongan la sanción necesaria? Pero cuando uno dice eso, y sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo, a pesar de toda la solicitud para maten al otro, qué horror, es una sensación de impotencia, de dolor, de inseguridad, de cómo nos estamos manejando en la sociedad, de cómo no respetamos a la autoridad y volvemos a decirle que son unos asesinos, unos incompetentes, y de cómo la famosa reforma policial no ha enseñado lo simple que es a manejar un conflicto y a evitar lo que nunca debió ocurrir, que fue la muerte de Donali Martínez. Todo comenzó por la bocina, por el ruido, por un padre que ahora debe pensar y volver a pensar en los hechos, que cuando el policía, inexperto, violento, fue y le echó gas pimienta a la zona porque no lo respetaban, como no respetamos nosotros a los agentes del orden, y tal como él dice en su testimonio, me abrucé con el policía. Le di al policía, el civil le dio al policía. Dicen que no se debe decir ahora el civil, bueno, pero sí, el ciudadano le dio al policía, lo agredió. Y ahí vino el disparo mortal, innecesario, el disparo homicida. Como decía, ¿qué más podemos decir que no se haya dicho? No creo, me sumo a esa parte, además de pedir a la cabeza del cabo, la cabeza. No creo que ese ciudadano quería matar a Donali. Yo no, por favor. Sí creo que no supo manejar para nada la situación, que fue absolutamente descabellado todo lo que ocurrió, que no debió ocurrir. Cuando uno ve ese cadáver del niño tendido y el barullo, Esmerlin, que hemos analizado 1000 veces esas imágenes, y vemos, yo no voy a decir, bueno, lo voy a decir, que él podía salvarse, que si lo podían llevar a tiempo a un hospital, a un centro de salud, pero fíjense el caos que hay ahí y el muchachito tirado, ese cadáver ya, el niño que más nunca va a volver a respirar, ni lo van a ver crecer. ¿Qué podemos hacer ahora? Seguir abogando por la profesionalización de los agentes del orden, para que con la profesionalización los respetemos, porque también hay que respetarlos. Esto provocó, además de la conmoción nacional, eso no hay dudas, todos nos estremecimos
ese muchacho se convirtió en el hijo, en el nieto de cada uno de nosotros. Esa familia estuvo en el corazón de cada uno de nosotros y sobre todo como en cámara lenta, cuando uno vuelve hacia atrás y dice, pudo no haber ocurrido eso, pero ocurrió. Santiago suspendió la celebración del carnaval. Algunos preguntan, y aquí lo decían en el canal, ¿qué hace un niño? Señores, es una fiesta. Estaba con su padre. Eso no es el problema, ¿eh? El problema es otro. La bulla, sí, la bulla, pero sobre todo, es Merlin, que ahí los oigo opinando, qué bien, pero es el irrespeto a la autoridad. Nadie ha vuelto a recordar que llamaron a la policía para que fueran a quitarle el quitipón y la bocina al padre. Eso se ha omitido. Pero entonces, esto ha provocado, como digo, la conmiseración, el dolor, la conmoción colectiva. Pero yo lamento muchísimo y estar en contracorriente, y ese es el destino nuestro, ir como el salmón contracorriente. Yo lamento mucho que se celebre la presencia del director de la policía en ese funeral. Absolutamente innecesario. Esa presencia en el funeral, además de ser invasiva en el dolor de una familia, en ese funeral que es de ellos, y esa asunción del director de la policía de decir yo me voy a ocupar de esta investigación. No, cuando hay instituciones no se tiene que personalizar. Cuando hay instituciones, el director de la policía no tiene que hacer eso. A mí no me gustaría que en mi duelo, en mi muerto, aunque lo haya provocado un general, como en el caso de Camaño, que tenemos ahí las imágenes y el relato de Carlos Julio Félix, aunque sea Milo Jiménez, Bochán Javier, que se presenten a la familia a darle el pésame. No, director. Recordemos que eso hizo el ministro de Interior y Policía también cuando el caso de David, el joven de Ágora, y que mataron en el destacamento de Naco. Aquello fue, para mí, fue espantoso que el ministro Vázquez se presentara a darle el pésame en esa casa. ¿Pero por qué? Pero esto se aumentó cuando la honorable señora vicepresidenta de la República también fue. No, es que ustedes no son familia, ustedes no son dolientes, ustedes tienen el mismo pesar que tengo yo como ciudadana, que tiene todo este equipo de Metrópolis y de AME. Pero no hagan eso, no hagan eso. Yo recordé la historia dominicana y recordé cómo el tirano enviaba flores a sus víctimas, a los velorios de sus víctimas. Incluso en algunos se presentaba. No, esa práctica debe desaparecer. Posiblemente, quizás unas flores, una notita. Bueno, dice Carlito que a una misa sí, quizás, pero no te metas en el funeral. Muy bien le fue al director, porque como estaban los ánimos entre el dolor y la rabia, algo hubiera podido pasar. Mira, exacto, en esas imágenes del director, además uniformado y caminando entre los dolientes, por favor, no lo repite. Digo, yo no quisiera que se repitieran casos así, pero no lo hagan. Eso no está bien. Eso es, sí, hasta una humillación en el dolor. Entonces, eso es lo que quería comentar, porque ahora lo que queda es que la institucionalidad funcione, que la investigación continúe, que el proceso penal fluya. Y sí, no debió decirlo la vicepresidenta tampoco, porque ya queremos los 30 años para el cabo sin posibilidad de juicio. Que por cierto, antes de terminar la semana se difundió la especie que el cabo había intentado suicidarse. Posiblemente. Él sabe que tiene la animadversión colectiva después de ese hecho que yo reitero. Ese cabo no quiso matar a ese niño. Fue un manejo absolutamente deficiente de un incidente que pudo ser de otra manera, pero no fue. Tenemos que pasar a Higüey,
y hacer también, repetir lo que ha dicho el país completo durante toda la semana después de la muerte de la joven Richies. Una joven de 16 años, como pregunté aquí a todo el equipo, ustedes consideran que no, que como se vestía así no era joven y que estaba en la calle. No, ella es una menor. Y el profesor tiene una jerarquía sobre ella por ser su profesor y por ser mayor. Eso jamás debió producirse. Y bueno, no, lo de la familia es más que delicado, pero ella llegó a la casa en unas condiciones ya desangrándose. Como advertí en el caso del joven Martínez, no vamos a seguir repitiendo lo mismo, pero ese caso de esa niña pudo no ocurrir. Ahí volvemos a la necesidad de educación sexual, a la necesidad de confianza con la familia. Posiblemente si ella le dice a la familia estoy embarazada, algo hubiera ocurrido, pero sobre todo al infractor principal, que es el profesor, que con 35 años tenía una relación de autoridad jerárquica, de abuso y de violación con una alumna, con una niña de 16. No hay maneras de consuelo para esa familia. Yo comentaba en otros medios de comunicación que me parecía tan desolador. Murió, se desangró y le enterraron y ya pasó la historia. El profesor lo cancelaron, pero eso no es el problema, que lo cancelaran o no. Y un detalle muy importante. Atención a la hipocresía social, religiosa y de esos legisladores con el asunto del aborto. Compraron una pastilla que tiene uso para problemas gastrointestinales o de úlceras, qué sé yo. Pero una pastilla que ahora que ustedes están en la casa con sus muchachos de entre 16 y 20, todos saben que esas pastillas son abortivas. Este caso, ella tuvo muy mala suerte porque se desangró a causa de la pastilla para suprimir el embarazo, para abortar. Pero si usted habla con muchachos, mira, no voy a mencionar aquí los padres de muchachos de adolescentes que están en el estudio. Ellos la compran en las farmacias, ellas la compran en los colmadones y se lo dan a la noviecita para que aborte sin ninguna restricción. Entonces volvemos y hablamos de 3 causales. En este caso no procedía ninguna de las 3 causales, ese no es el caso. El caso es que el aborto ocurre en el país sin ninguna restricción y queremos convertirlo en un asunto penal y ese no es el caso. Si vale de algo, atención a los padres, a las madres de adolescentes, atención a esos profesores irresponsables, infractores, violadores. Se fastidiaron 2 familias, sin lugar a dudas, porque ese profesor... no sé cuál será la causa de justificación que va a arguir. Y el caso, y me lo comentaba un viejo y querido amigo jurista, que el caso de las amigas es terrible porque parece que las amigas sí estaban complicadas en el asunto, sí asistieron a la toma de las pastillas, pero son menores. Entonces hay una situación diferente en el tratamiento penal. Pero como advertí, no íbamos a volver a lo mismo, a decir que malo, bueno, que si saliste, no. Es este dolor colectivo por errores también colectivos, por irresponsabilidad de autoridades, de los adultos, que podrían evitar tantos casos lamentables, penosos, dolorosos. Así que sí, hay unos audios de esa niña de desesperación ya cuando se estaba desangrando. Pero ella fue a su casa, Esmerlin. Ella fue a su casa ya desangrándose. Y en lugar de decirle a los padres su situación, se encerró en su habitación y al otro día ya todo estaba consumado. Triste, triste, muy triste este asunto. Vamos a hacer otra pausa para recordar
cómo fue fusilado Francisco Alberto Camaño Deñó, gracias al trabajo de Carlos Julio Félix, recordándole que ya está en las salas de cine el documental de René Fortunato Camaño, de militar a guerrillero. Así que otra pausa, Esmerlin, para regresar con la presentación del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó 50 años después. Las ventajas de la edad, las ventajas de haber tratado de escuchar, de leer y de investigar durante mucho tiempo los acontecimientos históricos recientes, no nos permiten sorprendernos, ni nos permiten cada año volver a decir que los responsables del fusilamiento de Camaño, que no se saben, que no. Todo está más que establecido. Hay libros, hay investigaciones, hay testimonios, hay documentales. 50 años después, lo que tenemos que hacer es recordar los hechos, es buscar los trabajos más serios y buscar a los protagonistas, como ha hecho René Fortunato y como ha hecho Carlos Julio Félix. En días pasados, en un foro muy importante, decían, pero es que se debe investigar. Siga usted investigando desde otro punto de vista, pero en casos como el que vamos a relatar, a compartir con ustedes hoy y compartimos la semana pasada con la llegada de los guerrilleros, porque una cosa es la llegada de ellos y otra cosa es el día que fusilaron a Camaño, que fue el 16 de febrero de 1973. De nuevo, gracias a Carlos Julio Félix por ese trabajo. Ahí está, en la voz de los protagonistas, lo que pasó ese 16 de febrero del año 1973. Y ustedes saben que Metrópolis sigue con Ready para Exportar después de recrear este trabajo de Carlos Julio Félix a propósito de 50 años después del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó. Los guerrilleros dedujeron que los heridos eran Eugenio y Armando y que el Coco Mayor era sin dudas el héroe de abril. La comitiva que llevaba al prisionero se encontró con Juan René Buchan Javier, quien viajaba en un jeep. Este se hizo cargo de Camaño. El jefe guerrillero fue llevado hasta el poblado de Lizaíto, donde se había instalado un comando de avanzada del Estado Mayor. El oficial se hizo acompañar en la visión del teniente Almonte Castro y del cabo Martínez del batallón de cazadores, quienes llevaron a Camaño a un lugar donde esperaban varios soldados. El único oficial subalterno que había ahí era su custodia, que era yo. Nadie más se acercaría al prisionero hasta que las órdenes llegaron desde el Palacio Nacional. De allá viene y se acerca el secretario de la Fuerza Armada y le hace más o menos la misma pregunta que yo le he hecho. Francis, pero ¿por qué tú te embarcas en una cosa así? El coronel Tejada pidió al teniente Castro alejarse del prisionero. En una veo a mi coronel, mi comandante, y le hago señas que ¿qué pasa? Me hace señas que la decisión es que no va a bajar de la loma. No había dudas de que llegaba el final del gran héroe de Abril y Caracoles. Me pregunta, teniente, me van a fusilar. Me le quedo callado. Después la segunda vez me pregunta, bueno, dice, teniente, me van a fusilar, dígamelo, yo soy un hombre. Sí, señor, le van a fusilar. Se dice que García Tejada retiró a Camaño con un empujón y entonces tronaron los fusiles de soldados colocados detrás de los arbustos. Cuando yo le llevo, ya los soldados estaban preparados. Entonces viene el coronel y le da la vuelta y grita fuego. En ese instante él dice, viva Santo Domingo Libre. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Cuando el coronel Camaño cae,
la orden que yo recibo. Prepara el terreno como si hubiese habido un combate, porque viene la prensa. Se hizo un pool, por eso Goody Pratt, que era periodista del Caribe, va como redactor, y yo, que soy del Listín Diario, me voy como fotógrafo. Y como camarógrafo se escogió a Marino Guzmán, que cubría para CBS. A eso de la 1:15 llegó la información a las Fuerzas Armadas en el Palacio y posteriormente a la casa de Balaguer. Un helicóptero arribó al escenario del crimen alrededor de las 3 de la tarde. En la aeronave viajaban el secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez Reyes, Enrique Pérez y Pérez, jefe del Ejército, y Francisco Amiama Castillo, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Los periodistas que cubrían Palacio esperaban confirmar lo que ya era un rumor generalizado. Fidel Báez Berg, relacionador público de las Fuerzas Armadas, ofreció la noticia a las 8:30 de la noche. Los reporteros salían apresurados para hacer la información del titular de primera en medio de una llovizna que semejaba valle de lágrimas que brotaba del cielo. Luis Hernández del rotativo El Sol de Santiago escribía desde Ocoa la siguiente crónica de cortesía última hora. El cadáver del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó tenía 3 heridas de bala. Una se alojó en el lado izquierdo de la frente, otra en el lado izquierdo del esternón y la otra en la parte derecha del abdomen. En la página 20 de la edición del 17 de febrero de El Caribe, José Goody Prats escribía para última hora: el cadáver del ex coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, muerto ayer en un enfrentamiento con el ejército, fue sepultado hoy en una rústica fosa de una montaña de Nizao, próximo al lugar donde fue muerto, poniendo así fin a una de las más extraordinarias odiseas revolucionarias de América. Fue que después que nos notificaron de que ya había fallecido oficialmente, que lo habían asesinado, pues entonces nos hicieron la entrega de una carta que él había dejado a los hijos. Una carta en la que nos decía cuáles eran sus objetivos, por qué venía la patria y por qué quería continuar esa lucha que no había concluido en la Revolución de Abril. Se enterraron confusiones con la muerte de Alfredo Pérez Vargas. Se decía en principio que era Wellington Peterson Peter, un militante de izquierda que se hallaba en La Habana. Última hora despejó las dudas. Juan Bolívar Díaz escribía que la madre de Pérez Vargas no sabía de él desde hacía 4 años, cuando había salido del país en marzo de 1969. 9 días después de sepultado Caamaño, su madre decía que él no había muerto. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Una de las preguntas que más recibimos a través de nuestro chat de WhatsApp o en presentación en webinarios y en otros eventos es sobre cómo iniciarse en el negocio de la exportación, especialmente para aquellos que quieren ser intermediarios, es decir, ven oportunidades, están fuera del país o están aquí, ven que hay una demanda de productos que la República Dominicana podría suplir de manera consistente y tal vez probablemente con igual o mejor calidad de lo que se están ofreciendo en esos mercados. Es cuando empiezan a pensar, bueno, pero tal vez yo puedo emprender el tema de la exportación. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Si ustedes están interesados en empezar a exportar, si a ustedes les parece una idea interesante, pero quieren ser intermediarios, es decir, no van a exportar lo que saben o lo que hacen, sino que quieren buscar productos que se demanden, normalmente productos, pero podría ser servicios que se demanden en esos mercados y aprovechar esa oportunidad que ustedes ven que están desaprovechadas en los mercados internacionales. Pues hoy vamos a hablar de 7 pasos que podrías dar para iniciarte en el negocio de la exportación. Lo primero es que ser intermediario de productos no es tan fácil como parecería que es. ¿Por qué? Porque estamos en el medio, no controlamos 2 factores, la oferta ni la demanda. Podemos conocer muy bien la demanda,
pero tenemos que también estar muy conscientes de cuál es esa oferta, quién puede ofertarlo y sobre todo tener el compromiso de ese productor o de ese fabricante de manera que nosotros podamos representar ese producto de manera consistente en el mercado. Además, en el mercado internacional y sobre todo cuando estamos hablando de países como la Unión Europea o como los Estados Unidos, la cantidad de regulaciones son extraordinarias. Por lo tanto, tendríamos que estar dispuestos a hacer la tarea de conocer todo ese marco regulatorio, de aprender a manejar todo ese marco regulatorio, lo cual perfectamente es posible. Lo que nosotros necesitamos es tener la disposición para hacerlo, no es simplemente saber quién tiene, comprar y vender, como si fuéramos a un mercado físico en el que ofertamos el producto que tenemos, negociamos el precio y simplemente se lo vendemos. El comercio internacional es un poquito o mucho más complejo que eso, por lo tanto tenemos que ir hacia ese emprendimiento de manera clara, con esos objetivos y con esa disposición definida. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer para poder manejar todos los elementos de una cadena de suministro para yo comprometerme con ese comprador y poder cumplirle? Si en el caso de la última pregunta que recibimos sobre esto fue de alguien que vive en los Estados Unidos y que ve en esa comunidad donde vive la necesidad de ciertos productos que él entiende que la República Dominicana puede suplir. Lo primero que usted tiene que hacer, si es que usted vive en esos mercados potenciales, sea en el Caribe, sea en Europa, sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, es aprovechar ese posicionamiento privilegiado que ya usted está en el mercado. Hable con los compradores de su comunidad, con los supermercados, cómo se suplen, de dónde vienen los productos, si están contentos con quién les suple, cuáles son las condiciones de mercado y ahí cómo llegan. Si usted está cerca de un puerto, por cuál puerto, o si está lejos, por cuál puerto llega, pero cómo llegan los productos, quién los trae, quién los comercializa en estos momentos, quiénes son esa competencia. Probablemente en su comunidad hayan estadísticas, sobre todo en países desarrollados hay muchas estadísticas respecto a las ventas en los supermercados, a las ventas de productos físicos y que lo podemos obtener a veces por un precio, a veces gratuito. Por lo tanto, pueden informarse, pueden ir a la Cámara de Comercio de esa comunidad, puede hacer la tarea. Y eso le va a dar a usted una información privilegiada que el que está aquí, que quiere exportar, que no conoce todos esos instrumentos, pues va a ver que hay un beneficio suyo porque ya usted tiene un conocimiento del mercado, por lo menos el de su comunidad. Pero lo más importante es, ya sea que usted esté allá o que esté aquí y quiere ser intermediario, es tener claro cuál producto puede representar, cuál o cuáles productos puede representar de manera confiable, que haya un compromiso de ese productor o de ese fabricante con suplir lo que usted necesita, con hacer los ajustes necesarios para que el producto se pueda exportar, con tener las certificaciones necesarias para que el producto pueda cumplir con los requisitos de mercado. Muchas veces creemos que es tan sencillo como que me digan qué es lo que están pidiendo en las islas, como otra pregunta que también nos hacen mucho. Y si yo sé que quieren tomate, pero es muy fácil, yo busco tomate y lo mando. No es tan fácil, porque ¿quién va a suplir los tomates? ¿En qué condiciones están los tomates? ¿Cuál es la cantidad con la que se puede suplir de manera sostenible el tomate? Ya los productores tienen comprometido con los supermercados o con otros exportadores y a usted le va a vender, le dice que sí, pero le va a vender lo que sobre. ¿Cómo usted se compromete con un comprador y luego no le puede cumplir? Si usted hace eso, ¿qué va a pasar? Que ya pierde ese comprador como potencial comprador para usted. Pierde la reputación y la oportunidad de usted ser el suplidor en ese mercado. Por lo tanto, lo más importante no es saber qué demandan los mercados. Yo les aseguro a ustedes que para el 99%
productos, los bienes y servicios que se generan en este país, hay un mercado en alguna parte. Lo que yo no le puedo decir a priori es qué mercado, cuál nicho le conviene. Todo va a depender del tipo de producto, de las cantidades, cómo se pueda suplir, del nivel de calidad del producto, del nivel de certificación que tenga la empresa, etc. Por lo tanto, lo más importante no es saber ustedes qué se demanda. Ahora, si usted está en el mercado, sí, vaya y pregunte. No desaproveche la oportunidad de usted tener un conocimiento de mercado que luego va a tener un valor por sí mismo. Si usted se hace el experto en productos que demanda la comunidad donde usted vive, pues ya eso en sí es un valor que usted puede vender por sí mismo sin tener que intercambiar más nada. Pero si no está en el mercado, si está aquí y piensa que es una buena idea, qué bien que se integre. Hay muchos exportadores y productores que quisieran apoyo y ayuda en mercadear y exportar sus servicios. Pero usted tiene que encontrar ese partner, ese socio ideal, esa persona que realmente esté comprometida con exportar, con trabajar el mercado con usted, con hacer los cambios necesarios para que esos productos lleguen a ese mercado, con priorizar la producción para usted, que si me llega un pedido, yo lo pueda suplir en el tiempo que dice que me he comprometido a suplirlo, porque ese productor o ese fabricante se ha comprometido conmigo a hacer eso. Y va, si tiene que trabajar doble turno, si tiene que hacer otras gestiones, lo va a cumplir, porque tenemos el mismo nivel de compromiso. Muchas veces hemos visto intermediarios que asumen que se puede conseguir lo que están pidiendo y luego que tienen la demanda del producto que salen a buscar quién lo va a suplir. El resultado de esos es productos que no se saben empacar, productos de mala calidad o incumplimientos, simplemente no pueden cumplir porque no encontraron la cantidad requerida en el momento requerido, o la encontraron y no la supieron empacar y el producto llegó mal. Todo eso es pérdida de dinero, pérdida de oportunidad, pérdida de negocio para usted, pero un daño al país, porque al final del día, cada exportador que comete errores o que queda mal o que viola los reglamentos para entrar a un mercado específico, no solamente se hace un daño a sí mismo como empresa, sino que le hace un daño a la República Dominicana. Por lo tanto, tampoco se puede saltar la labor de hacer la tarea. Si usted está aquí y quiere ser un intermediario de productos, entonces váyase a los suplidores, a la gente que conoce, y si no conoce personas, vaya a hablar con empresas y entonces familiarícese con ese producto, con los requisitos, identifique dónde pueden ser los mercados donde usted puede intentar exportar. ¿Cuál es ese mercado? Voy a explorar el mercado de Curazao, voy a explorar el mercado de la costa este de Estados Unidos, o voy a explorar España, o voy a explorar Guatemala. El que usted decida, usted lo puede hacer, pero tiene que estar consciente de que tiene que hacer la tarea, tiene que familiarizarse con ese producto. Porque precisamente, si volvemos al ejemplo del tomate, si me van a pedir tomate, yo necesito saber cómo se empaca el tomate, cuánto tiempo dura, de cuánto tiempo de maduración, cuánto dura de tránsito ese producto, cómo lo puedo enviar, si lo tengo que mandar por avión porque no me va a resistir el envío marítimo, qué puedo hacer, si tiene más restricciones, porque hay productos que tienen más restricciones en los mercados que otros, entonces tal vez no me conviene ese, me conviene el otro. Pero si usted no hace la tarea, todas esas cosas van a ser sorpresa que lo van a encontrar en el camino. Por eso es tan importante que usted decida qué producto va a representar, tener un buen acuerdo con ese socio, con ese suplidor o esos suplidores, saber que le van a cumplir, empezar pequeño precisamente para probar que toda esa cadena de suministro va a resultar, y por supuesto tener un plan claro de exportación. No tiene que ser nada complicado, pero sí los pasos claves, cómo usted se va a promover, cómo usted va a tener una presencia constante en esos mercados. Ya es verdad que hay muchas cosas que se hacen online, pero
ese contacto con el mercado, esas visitas de mercado. Si usted quiere intermediar y mandar productos a un mercado, vaya, visite el mercado, hable con esos compradores, vaya a una feria en esos mercados, entienda, pero no vaya a una feria a caminar y visitar y probar, no vaya a una feria a ver cómo están haciendo. Haga la tarea de preguntarle a suplidores, a compradores, de dónde están comprando, qué necesitarían, para ver si usted puede suplir eso. Y eso lo hacen en muchas de las ferias internacionales, sobre todo en mercados fuera de aquí, pero también local, en la región del Caribe. Tenemos la Trade and Investment Conference, la TIC, en Trinidad, que también es una feria de oportunidades. Está Expo Jamaica en Jamaica. Hay muchos eventos o ferias también donde usted puede familiarizarse. Y por último, ser constante en este esfuerzo, ser persistente y tener la flexibilidad de hacer los ajustes necesarios a ese plan a medida que usted va encontrando la demanda de los mercados, porque los mercados son dinámicos, la realidad de los mercados van cambiando, aún los mercados pequeños como los mercados del Caribe son dinámicos, y si nosotros no vamos haciendo los ajustes necesarios, no vamos a poder lograr ese cambio, no vamos a poder llegar a esa exportación significativa. Conozco muy pocas empresas que se han dedicado realmente, que han hecho su tarea, que han preparado su plan, que se han preparado, que no hayan tenido éxito exportador. Lo que tienen que hacer es esa consistencia. Por eso, si a usted le parece que exportar es interesante, si usted entiende que puede ser un intermediario para ayudar a la República Dominicana a exportar más, lo primero que tiene que hacer es preguntarse si usted quiere realmente emprender, porque esto es un emprendimiento como cualquiera, y para eso usted tiene que haber hecho la reflexión de si realmente esto es lo que quiero o simplemente quiero un modo de ganarme la vida. Si lo que quiere es un modo de ganarse la vida, hay muchísimas otras opciones. Ahora, si usted quiere emprender, hacer un emprendimiento exitoso que luego vaya creciendo en el tiempo, exportando, también es posible. Pero ambas cosas, la intermediación de la exportación no se hace de hobby. Tiene que hacerlo de manera consciente y tiene que pensar que aunque usted empiece pequeño, haciéndolo, digamos, paralelo a un trabajo o una actividad que usted tenga, en lo que se va desarrollando, igual tiene que dedicarle tiempo, empeño y esfuerzo, pero la recompensa bien puede valer la pena. Esperamos que estas orientaciones le sirvan, que se animen a emprender para exportar si así lo quieren, y síganos mandando sus preguntas, sus inquietudes a nuestro WhatsApp 809-713-0785, donde siempre trataremos desde aquí de responderlo. Y vaya a ver historias de éxito como la de Polina, exportando frutas y vegetales al Caribe, que tenemos en readyparaexportar.com. Muchísimas gracias por su sintonía esta semana en Ready para Exportar y en Metrópoli, y los esperamos la próxima semana.